Miguel, gracias por esta entrevista. Sí. ¿Nos puedes hablar un poco del colectivo Marabunta? Bueno, lo que ven ahora pues es la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, pero la brigada es uno de los programas que tiene para trabajo con jóvenes y en materia de derechos humanos el Espacio Libre Independiente Marabunta. El Espacio Libre Independiente Marabunta, como asociación civil, trabaja con perspectiva de juventud y está enfocado hacia la construcción de paz. En ese sentido, este programa, que es la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, viene formándose por ahí desde los 80s, finales de los 80s, donde salíamos sin uniformes, sin nada, pero sí con los botiquines únicamente para auxiliar a la gente en el contexto de protestas, ¿no? de libertad de expresión era reprimida y quedaba lesionada. Ya hacíamos la defensoría, pero más bien atendíamos casos solamente, no estábamos haciendo la defensoría en sitio, que es lo que ahora hacemos, ¿no? Venimos aquí un grupo de observadores de derechos humanos y un grupo de defensores de derechos humanos, y entonces durante el proceso de la movilización, llámese marcha, plantón, un mitin, un cordón, cualquiera de sus características, si hay represión, lo que intentamos hacer es hacemos tres cosas básicas. Una es documentar, la otra es atender y la tercera es intervenir. Y la intervención es para evitar una detención arbitraria o con la principal acción que tenemos, que es mediar. Y que la mediación pueda evitar de manera preventiva el enfrentamiento o ya de manera directa pararlo, interrumpirlo, ¿no? Pacificar, para que se recupere el diálogo y entonces se pueda resolver por otra ruta, ¿no? El conflicto que se esté desarrollando. La brigada entonces se apega a los principios humanitarios internacionales. Son 4, es la neutralidad, la imparcialidad, la autonomía, que es muy importante, y el humanitarismo. En ese sentido, pues ninguno de los que estamos acá recibe un sueldo, ¿no? Todos los camaradas son voluntarios, y por esa ruta es por la que pues más o menos se va sosteniendo, ¿no? la organización, bueno, la brigada. Otro modo de sustento es a través de donaciones, ¿no? Es la gente que inclusive ahorita puede llegar alguien que ya conoce nuestro trabajo y nos dona una bolsa de gasas, ¿no? O a alguien le sobra, no sé, una mochila, nos la comparte, cosas así. Esto lo cuidamos mucho por el tema de la transparencia y para que se pueda evidenciar que no está siendo financiada por ningún partido político, algún particular, alguna ideología, ¿no? ¿Han tenido acercamientos de alguna de estos muchos de organizaciones? Sí, partidos políticos, casi todos, organizaciones, muy curiosamente iglesias, credos, ¿no? Por la perspectiva humanitaria, vaya pues, pero hemos procurado y la decisión está tomada desde un inicio, mantenernos así con una perspectiva imparcial y de neutralidad también en ese sentido. Luego pues la autonomía, un poquito nada más para ampliarlo, nos enfocamos mucho en que los recursos tengan mucha claridad, ¿no? Cuál es la intención y su origen, pues, ¿no? Para que no se confunda, porque como el enfrentamiento muchas veces es muy directo con la policía, ¿no? Hacemos cordones humanos, pero tal cual, ¿no? Nos ponemos en medio, recibimos los golpes, pero a veces se ha querido cuestionar este trabajo y señalarlo pretendiendo decir que alguien está financiando para dañar políticamente, ¿no? Digamos al gobierno de la ciudad. Nosotros decimos que no tenemos ningún pleito pues ideológico en ese sentido con nadie. La única ruta que seguimos es la humanidad, ¿no? La perspectiva humanitaria, y eso nos obliga a estar del lado del más desprotegido y del que esté sufriendo en ese momento, ¿no? Y en el contexto de una movilización, pues quien viene protegido, quien viene con escudos, quien viene con todo, es muy claro identificarlo, y quien no trae nada, también es claro identificarlo. Además que regularmente hay niños y hay personas adultas, ¿no? Y luego en su mayoría son mujeres. Entonces allí está como muy claro los sectores a los que tratamos de proteger de manera prioritaria. Y pues el resto de las actividades que tiene la organización, digamos, tenemos un espacio que
que era un baldío, que es un centro cultural ahora, se llama La Roca. Ahí la formación que damos precisamente tiene una ruta para formar activistas, ¿no? Compas muy conscientes que decidan la ruta de su activismo, pero pues regularmente de allí es donde se desprende, ¿no? la base de la brigada, ¿no? Que son jóvenes, chicas también, que son las que van conociendo el trabajo que hacemos, nos piden tener su primer práctica, ¿no? Acá con la brigada, se preparan con técnicas de rescate, de montañismo, de primeros auxilios, rescate urbano, evacuación, mediación, ¿no? Entonces tratamos principalmente la contención, ¿no? Porque no podemos responder a los golpes. Siempre que nos han dado, pues nada más los recibimos. No podemos responder precisamente para cuidar este tema, ¿no? De que tiene una perspectiva pacificadora, ¿no? Y una pregunta, por ejemplo, o sea, dices que desde los años 80 surge este proyecto que después alberga allá a lo que están haciendo como el colectivo de la Brigada Humanitaria de Paz. Tú has participado en muchas manifestaciones, me imagino, entonces ¿ha habido un incremento en la violencia del Estado en las últimas manifestaciones? Hablando, no sé, de los 80 para acá, ¿o qué has visto? Cambia el modo y algo que, digamos, como para puntualizar algunas de las cosas en las que la brigada ha aportado. En el momento en que nosotros forzamos en los diálogos, identificamos a los actores de las dos partes. ¿Se me explicó? Al identificar a los actores de las dos partes, se va desvaneciendo un procedimiento, digamos, por señalar alguno nada más, que tenía la parte oficial, que era las personas de civil infiltrados durante las detenciones. Ahora no, ahora sabemos que forman parte de un área de trabajo de gobierno central del DF, ya nos conocen, nos conocemos, nos fotografiamos, ellos deben de tener un catálogo de nosotros inmenso, nosotros tenemos un registro también de las personas que trabajan con radio, que caminan en medio de los contingentes, pero que a la hora de querer inhibir el desarrollo de una práctica, de una movilización, ya no actúan de manera violenta como era antes, ¿no? Donde llegaban, identificaban a quien venían liderando y eran personas de civil golpeando a personas de civil, ¿no? Ahora ha sido prácticamente entre uniformados y las personas de civil, entonces ahí ya estamos como alejando, ¿no? Un procedimiento, ¿no? que se venía practicando. Luego otro es que se va generando como una especie de puente, ¿no? Este trabajo de mediación ha facilitado que choques que garantizaban un enfrentamiento terrible ahora ya no han sucedido, ¿no? Y un poquito pues ha sido por el trabajo que ahí andamos haciendo y que define un poco la intención de la brigada, que es garantizar el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libre manifestación, ¿no? Entonces le hemos dicho a las dos partes, ¿no? Que se cumpla de inicio a fin la movilización, porque es un derecho, ¿no? Si en ese proceso hay personas que violentan, ¿no? Que hacen destrozos, cosas así, pues los tienen que detener. Nosotros no litigamos y no vamos a señalar quién es bueno y quién es malo. Lo único que sí es que registramos la detención para que con el registro decirle a los oficiales, así como queda grabado, así lo tienes que presentar en la agencia, porque regularmente antes la práctica era que en el camino pues lo golpeaban, ¿no? Lo maltrataban mucho y cuando llegaba a la agencia decían pues fue por el enfrentamiento, ¿no? Y no es cierto. Entonces el tema de las detenciones arbitrarias hemos podido un poco ahí amortiguar, y el modo en que las personas detenidas llegaban a las agencias pues ya no es con tanto daño, ¿no? ¿Alguna otra cosa que quieras comentar sobre este trabajo? ¿Cómo esperas que sea esta manifestación? Bueno, que es grande. Esta trae un contexto complicado por el carácter federal, ¿no? Porque son profes de diferentes estados y por lo que recién acaba de suceder en Chiapas, o sea, hay un sentimiento de mucho coraje, de mucho dolor, ¿no? Que puede ser muy respetable, pero que siempre hemos dicho que tiene que ser inteligente, ¿no? Y inteligente para las dos partes, no una inteligencia ofensiva solamente, ¿no? Sino una inteligencia que sí beneficie a la sociedad, porque si no, entonces nada más se vuelve venganza, ¿no? Y la venganza ciertamente no
la verdad es que no consigue nada, ¿no? Hacer justicia es otra cosa, y de ahí más bien lo que quisiera compartir es que en la organización y en la brigada tenemos una premisa que es la que rige todo nuestro actuar, ¿no? Para nosotros la primer violencia es la injusticia, y a partir de ahí todo se desarrolla todo lo demás, y la injusticia no solamente es un acto de violencia sobre alguien que es indefenso, ¿no? Sino la injusticia también es que alguien tenga su refrigerador lleno de comida y se le pueda echar a perder mientras haya en la montaña alguien que está muriendo de hambre. Entonces la primera violencia es injusticia, y estos gobiernos han sido muy injustos durante muchos años, enriqueciendo y permitiendo que se enriquezca solamente un sector, mientras hay mucha gente que por diarrea. Nosotros nos ha tocado bajar de la montaña gente que está a punto de morir por una diarrea, ¿no? Y eso es terrible, como estamos viviendo, entre comillas, el desarrollo y la actualidad, ¿no? Que se quiere vender como muy pudiente, muy buena para los mexicanos. No es cierto, no es cierto. Entonces, entender bien que la primera violencia es la injusticia, que si queremos paz hay que trabajar por la paz, más no prepararnos para la guerra necesariamente, y que finalmente si no nos unimos, si no sociabilizamos todas las partes, siempre va a haber algún excluido, y eso, en lugar de suavizar o de generar desarrollo, va a seguir dañando y impidiendo que podamos cambiar la realidad de este país. Hay un sentido de mucha colectividad en oposición al individualismo, ¿no? Pues, mira, a nosotros nos queda claro que el gobierno que más ha estado, ¿no? que más bien que el partido político que más ha estado en el gobierno trabajó mucho para formar una sociedad floja, desinteresada, de repente hasta con un egoísmo terrible, porque en lugar de al menos respetar el derecho a movilizarse, señala a la gente, ¿no? Entre eso y entre los protagonismos y entre los sindicalismos pues mal intencionados, es que la unidad ha costado mucho, ¿no? Y se va complicando. Ahora lo que ha ido generando un poco un desarrollo de la unidad ha sido precisamente el número de víctimas, ¿no? Ha sido eso, y ha sido que las familias han estado saliendo en su conjunto. Los familiares del caso News Divine, se mueven juntos y ya están marchando con las mamás de los desaparecidos, están por marchar con las mamás de los 43 y los familiares. Entonces, esta parte que es más emocional es la que está haciendo la sinergia para que todas las otras causas también se sumen, ¿no? Y entender algo que ya no es tan complejo. Hay un pacto de impunidad terrible en nuestro país, y que la clase política nunca va a poder, de verdad, con una honestidad pura, pues, generar un cambio. No es cierto, la verdad es que es difícil y cuesta trabajo inclusive mencionarlo, pero no pueden renunciar a sus privilegios, ¿no? Entre el nivel de corrupción que tienen todas las instituciones y el pacto de impunidad, no se van a tocar. Y quien tenga la responsabilidad sabe que va a estar protegido, ¿no? Entonces no hay más que generar unidad, ¿no? Hacer esta sinergia positiva, ¿no? Es muy triste que sea a través del dolor y el sufrimiento de muchas familias, pero creo que todas esas víctimas van a ser, pues están siendo ya esas semillitas, ese motor, ¿no? Ese alimento para darle fuerza a fuerza digna y justa a todo el esfuerzo que está haciendo toda esta gente cuando sale a la calle, ¿no? Muchas gracias. A ustedes, gracias.